Bueno, comenzando la conferencia de hoy, partiendo de nuestro esquema original, donde vemos las dos naturalezas del ser humano, la naturaleza, el cuerpo espiritual y la naturaleza adánica, el cuerpo físico. Cuando digo la naturaleza adánica, es porque hago énfasis en lo que mueve nuestro cuerpo físico en función de los pensamientos, de las emociones, de las conductas. Y cuando hablo de conducta, incluye las actitudes, incluye el tono de voz, incluye los gestos. Es una naturaleza adánica que se está internalizando en nuestra mente, en nuestro modelo psicológico. Es allí, en nuestro modelo psicológico, donde se van a crear todas las perturbaciones del ser humano. Es derivado como consecuencia de la rebeldía de Adán, desobedeciendo la dirección de Dios, que fue excluido del paraíso terrenal, quiere decir, de la presencia de Dios. Sabemos que el precio del pecado, como lo dice la Biblia, es la muerte. Pero cuando dice que es la muerte, se está refiriendo a la muerte espiritual. Y cuando se refiere a la muerte espiritual, quiere decir separación de Dios. Es una lejanía de Dios. Es una no presencia de Dios. Cuando Adán es sacado de la presencia de Dios, entró en una muerte espiritual. A pesar de que cuando desobedeciendo, él en lugar de poder arrepentirse y pedir perdón, quiso escudarse primero en la mujer y después en Dios. Cuando él le dice, cuando Dios le pregunta, ¿comiste de la fruta del árbol que estaba prohibido comer? Entonces él responde, la mujer que tú me diste, me dio y comí. Cuando él dice la mujer que tú me diste, está responsabilizando a Eva, pero al mismo tiempo está responsabilizando a Dios, porque tú fuiste que me la diste. Tú eres el culpable. Entonces, Dios, bueno, lo que estaba escrito, lo que estaba dicho por él se cumplió. El día que comas de esa fruta, ciertamente morirás. Pero se refirió a la muerte espiritual. Iba a ser separado de Dios. Y esto tiene una explicación importante para nosotros en este tiempo. Porque nosotros vemos eso como si fuera una historia que no tiene nada que ver con nosotros. Algunas personas en su leguleyismo intelectualista dicen, por ejemplo, que cómo vamos a pensar en este tiempo que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Pero yo he venido diciendo muchas veces en las conferencias, en todas, regularmente lo digo para hacer énfasis, que el cuerpo físico de nosotros fue elaborado a través de dos mediacélulas, un espermatozoide y un óvulo. Y que esas dos mediacélulas es porque cada una de ellas tenía la mitad de los cromosomas que tiene una célula completa. Cuando se unen, las dos mediacélulas forman los cromosomas completos que tiene la célula humana. Y de esas dos mediacélulas
que ya traen un programa genético. Ya Dios estableció un programa genético. Está en los genes. Pero desde el momento que se unen las dos medias células, que se forma la primera célula, ya hay vida allí para cumplir el programa genético. Y cuando digo que ya hay vida, ya hay existencia, ya es una persona. Por eso es que cuando alguien puede producir un aborto, aún en esa fase embrionaria, está matando a una persona. Le está impidiendo que llegue a su formación completa. Entonces, esas dos medias células necesitan tener con qué fabricar a ese bebé que ellos tienen que fabricar. Fíjense lo que dije. Esas dos medias células necesitan tener con qué fabricar a ese bebé que ellos tienen que fabricar. Pero resulta que esas dos medias células, en el caso mío, soy yo. En el caso tuyo, eres tú. Fuimos formados de esas dos medias células. Al unirse, ya hay existencia. Ya somos. Ya tenemos vida. Por eso es que en esas dos medias células es donde Dios va a formar lo que ya Él tenía predestinado antes de la formación del mundo. Es decir, la existencia de cada uno de nosotros en nuestro espíritu está predeterminada desde antes de la formación del mundo. En el momento que me toca nacer, en el momento de mi tiempo terrenal, la dispensación de mi tiempo terrenal, que se va a formar este embrión, Dios con el poder de su boca ordena la formación de mi espíritu. Con el poder de su boca, Él es omnipotente. Entonces, así como dice, hágase la luz, ordenó la formación de mi espíritu. Él hizo mi espíritu, por supuesto, también el tuyo, a su imagen y semejanza. Y cuando dice a su imagen y semejanza, lo he venido diciendo en otras conferencias, Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Entonces Él nos hizo a nosotros en nuestro espíritu a su imagen y semejanza. Nos hizo amor. Y el niño al nacer lo único que sabe hacer es dar amor y recibir amor. No sabe hacer más nada. Entonces, en la existencia del amor sembrado en mi espíritu, que constituye básicamente lo más importante de mi espíritu, allí, por esa característica del amor ágape, que es el amor de Dios, podemos verlo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, lo que es el amor ágape. Es algo, no espero nada para mí, es sacrificado. Todo lo espero, todo lo soporto. Pero ¿por qué todo lo espero? Con el amor ágape. ¿Por qué todo lo soporto con el amor ágape? Porque es en mi espíritu. Y las promesas de Dios están dadas a mi espíritu. Yo sé que Dios me hizo espíritu para que yo estuviera siempre con Él por toda una existencia. O sea, vivo a su lado, presente a su lado. Él constituyó al ser humano para que estuviera siempre con Él para la alabanza de su gloria. Nosotros los seres humanos fuimos constituidos por Dios para la alabanza de su gloria.
Entonces es importante porque fue nuestro predestino. Pero al mismo tiempo, cuando Dios forma mi espíritu, da en mi espíritu el libre albedrío y el dominio propio. Ese libre albedrío tiene la capacidad de decidir por mí mismo si yo permanezco unido a Dios o si yo me separo de Dios. Dios no va a hacer nunca nada para quitarle a nadie su libre albedrío, porque Dios no se va a devolver. Dios lo conoce todo. Cuando yo digo que hay un predestino, alguien podría pensar, entonces Él está dirigiendo mi vida. No. Él me dio un libre albedrío y un dominio propio. Él me constituyó con un propósito, pero Él en su voluntad permisiva, que es diferente a su voluntad activa, en su voluntad activa Él me fabricó con un propósito, y en su voluntad permisiva permite que yo en mi libre albedrío me desvíe de ese propósito. Va a ser mi decisión. Dios, quiero hacer énfasis en lo que voy a decir. Dios no crea robot. Dios no crea individuos marioneta. Él crea individuos que con su libre albedrío y dominio propio continúan el plan que Él quiere para nosotros, los seres humanos. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Y el amor ágape me va a permitir tener piedad para los demás, como Él es piadoso. Me va a permitir tener misericordia para los demás, como Él es misericordioso. Me va a permitir ser benigno con los demás, como Él es benigno. Y en esa piedad, misericordia y benignidad que se deriva del amor, me va a permitir la capacidad tan importante que es típico de Dios, la capacidad de perdonar. Poder dar perdón aún a mi enemigo. Y cuando algo tengo en contra de mi enemigo y tengo la capacidad de amar y perdonar, de amar con el amor ágape y perdonar con el amor ágape, entonces debo orar pidiendo a Dios que lo perdone. Porque es posible que yo en mi naturaleza adánica me revuelva dentro de mí mismo, pero yo, si sigo sujeto a Dios, eso es importante. Si estoy sujeto, si tengo la capacidad de sujetarme, y la capacidad de sujetarme viene de la mansedumbre, ser manso, tener mansedumbre quiere decir sujetarse a la palabra de Dios. Y cuando digo sujetarse a la palabra de Dios, quiero jerarquizar lo que dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo, la palabra de Dios, era con Dios, y el Verbo, la palabra, era Dios. Él es su palabra. Y cuando yo me sujeto a Él, me estoy sujetando a su palabra. O bien a su palabra traída, constituida en cuerpo de hombre, o bien a su palabra escrita. Cuando hago esa diferenciación es porque nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios, porque es Dios. Él es su palabra, pero Él es la palabra de Dios hecha carne, constituido como verdaderamente Dios, pero también como verdaderamente hombre. Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y Él es su palabra. Por eso los libros nos enseñan que nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne.
Porque Dios en su infinita misericordia, Él estableció un pueblo para Él, pero un pueblo fue rebelde. Y la Biblia nos enseña que el pueblo que Él formó para Él era un pueblo rebelde. Lo dice la palabra de Dios y lo dicen los profetas. Entonces, el pueblo que Él formó para Él lo hizo a través de nuestro padre Abraham. Cuando digo nuestro padre Abraham, quiero decir el padre de la fe. Todo el que tiene fe en Dios es hijo en la fe de Abraham. Pero el pueblo que salió de Abraham, que iba a ser a través del hijo de la promesa, que era Isaac. Abraham tenía fe, pero tenía debilidades humanas. Debilidades humanas aprendidas en su parentela. Su parentela quiere decir la familia donde se formó. De allí, de la familia donde se formó, se derivan sus debilidades humanas. Quiero decir, su naturaleza adánica, psicológica, emocional. Entonces, Dios le dijo a Abraham: abandona tu parentela. Abandona tu parentela. Y Abraham debió haber abandonado su parentela, pero no la abandonó totalmente. Se llevó a su sobrino y se llevó a una hermana. Bueno, él sabía que Dios iba a constituir de él el pueblo de Dios. Y Dios le dijo: echa a andar hasta donde yo te diga. Él echó a andar, siguió la dirección de Dios. Pero cuando Sara, la esposa de Abraham, escucha que Dios le dice que va a formar de él una familia numerosa, ella se ríe, porque ella era una vieja de más de 80 años. Y lo que se sabe es que las viejas de 80 años no tienen hijos. Pero Abraham también era una persona mayor. Entonces, pero él tenía fe que Dios iba a hacer de él su pueblo, una familia numerosa. Pero Sara se rió, no lo creyó. Y Dios le dice a Sara: ¿de qué te ríes? Ella le responde: a Dios. Yo no me estoy riendo. Semejante proyecto jezabélico. Es un proyecto nada más. Pero un proyecto jezabélico que le está diciendo a Dios: yo no estoy haciendo lo que tú estás viendo que yo estoy haciendo. Pero al mismo tiempo, cuando pasan los años y ella sigue creyendo que ella no puede tener hijos, le dice a Abraham: mira, mejor te acuestas con la esclava para que tengas hijos en la esclava. Abraham, que tenía fe, tenía la debilidad humana aprendida en su parentela, su modelo emocional, pero tenía fe, pero tenía una naturaleza adánica ya formada. Entonces él obedeció, vamos a decirle así, obedeció a Sara. Digo vamos a decirle así, porque no fue una obediencia a la fuerza. Fue una obediencia, me imagino yo, con disfrute.
no entiendo, no sé si era por disfrute que iba a tener un hijo o por cualquier otro disfrute de la naturaleza adánica. Bueno, y le nació un hijo. Pero 15 años después, Sara tuvo un embarazo. Ya estaba mucho más vieja, ya estaba muy anciana. Y eso es un milagro que Dios estableció. Entonces es importante que nos demos cuenta cómo Dios puede permitir que yo no, Sara y Abraham en su libre albedrío hagan distinto a lo que Él les dijo. Pero Dios en su misericordia, en su amor, en su piedad, perdonó, porque en su predestino de Abraham iba a salir el pueblo de Dios. Cuando yo hablo del predestino, y repito el predestino, no olviden que Dios sabe lo que va a pasar con todo el mundo, porque para Dios no hay presente, ni pasado, ni futuro. Él es un eterno presente. Judas fue predestinado, pero para entregar a Cristo. Pero no es porque Dios decidió que Él lo entregara. Dios sabía que Él lo iba a entregar, porque lo sabía todo. Entonces, Él en su omnisciencia sabía lo que iba a pasar con Judas. Y Cristo lo sabía, porque Cristo era Dios. Y Cristo se lo dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. Él sabía lo que iba a hacer. Se lo dijo a todos los discípulos estando comiendo juntos: uno de ustedes me va a vender. Todos se sorprendieron, teniendo miedo que fuera él. Pero bueno, Cristo le dijo: el que moje su pan en mi plato, ese será. Y Judas en ese momento mojó el pan. Quiero decirle pues que no hay ninguna sorpresa para Dios. Él sabe lo que iba a pasar con su hijo. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, sudando sangre, le pide: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa de dolor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se sujetó al Padre. Pero Él quería que apartara la copa de dolor y se lo pidió en 3 oportunidades distintas, con un estrés, bueno, iba a decir bárbaro, pero mejor no digo nada, sino un estrés máximo, para no poner palabras que enfaticen tanto. Sudó sangre, pero inmediatamente decía: pero no se haga mi voluntad sino la tuya, hablando de lo que es la sujeción a Dios, porque Él sabía que Él venía a morir en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados. Pero cuando le ponen la copa de dolor donde está el pecado del mundo, Él que no conoció pecado, Él que es puro, era verdaderamente Dios, pero era verdaderamente hombre. Y en ese momento estaba su naturaleza física. Y su naturaleza física iba a tomar la copa de dolor donde estaba el pecado del mundo. Eso quiere decir que su naturaleza física iba a ser hecho maldición, iba a ser hecho pecado. Al tomar la copa, Él que era puro, Él que era bueno, en ese momento, porque era Dios, en ese momento, siendo verdaderamente hombre, Él en su condición humana fue hecho maldición, fue hecho pecado. La consecuencia de eso la vemos en la cruz. Él estoicamente pasó por todas las cosas. Él estoicamente le dijo a Pilato, cuando Pilato le dijo: ¿cuál es la verdad? Él le dijo: yo soy la verdad.
porque él sabe que él era Dios, la palabra de Dios hecha carne. Cuando Pilato le dice, ¿por qué no te defiendes? Yo tengo poder de vida y muerte sobre ti. Él había dicho, si yo quisiera, una legión de ángeles viniera a sacarme de este atolladero. Pero él le responde a Pilato, si lo tienes, es porque desde el cielo se te ha dado. Señores, oigan estas palabras dichas a Pilato y que yo quiero decírsela a todo el que está escuchando la conferencia por internet y ustedes que están presentes. Cristo le dijo a Pilato, si tienes poder de vida o muerte sobre mí, del cielo se te ha dado. O sea, que ya había una aceptación en la voluntad permisiva de Dios. ¿Comprenden eso? Entonces, de todos modos, Pilato tembló de temor y de miedo porque él veía a Cristo un hombre justo. Y por eso se lavó las manos y le dijo al pueblo de Israel, yo me lavo las manos de la sangre de este justo. Yo no veo causa de muerte en él. Si ustedes quieren, llévenlo y crucifiquen ustedes. Y ellos pidieron, crucifícalo. Y recayó sobre ellos una maldición. Bueno, le estoy diciendo esto para que se den cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo, Dios venido en carne, no tuvo dificultad en tomar la copa que lo iba a hacer hecho pecado, que lo iba a hacer hecho maldición. Pero nosotros, cuando nos encontramos frente a perturbaciones peligrosas, buscamos fórmulas, se lo digo por mí. Yo en estos días pasados estaba buscando fórmulas, ¿cómo salgo de este atolladero que hay? Y se me ocurrieron 20,000 cosas. Hasta le mandé mensaje a un amigo mío que sé que tenía capacidad de transmitir ese mensaje a otro lado. Entonces, después recibí un mensaje de alguien que ni se imaginó que yo tenía perturbación. Y me manda un mensaje de que la vida de uno está en el poder de Dios. Después recibí otro mensaje de Willy. Creo que fue Romano 19 o algo así, donde me habla de que Dios nos tiene en sus manos. ¿Qué puede pasarme si Dios me tiene en sus manos? Bueno, solamente es posible que yo no sepa qué va a pasar conmigo mañana o esta noche, pero Dios sí lo sabe. A lo mejor yo pienso, mejor es salir de este atolladero. Y Dios puede decir, no, te falta una conferencia. Entonces, entro en oración, entro en alabanza, como digo yo muchas veces, en invernadero, en una relación interna con Él. Y entonces aprendo, entrando en oración, en alabanza y en adoración, a sentir el gozo del Señor. Sentir el gozo del Señor es percibir su presencia. Percibir su presencia significa que voy a entrar en paz, porque la paz solamente puede encontrarse en el gozo del Señor. Se deriva del gozo del Señor. Entonces, no importa cuál tribulación tenga uno, cuál aflicción, entra en alabanza, en adoración, en el gozo del Señor. Siente paz y aquíétate. Pase lo que pase. A tu espíritu, si eres de Dios, nunca le va a pasar nada. Oigan lo que acabo de decir, que yo sé que muchos van a cuestionarme. No importa. Bienvenido el cuestionamiento. No importa. A mi espíritu nada puede pasarle.
¿Por qué? Porque yo soy de Dios. ¿Por qué soy de Dios? Porque yo creo y tengo fe en que nuestro Señor Jesucristo pagó por mis pecados, el precio de mis pecados en la cruz del Calvario. Y cuando yo creí en eso, cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, Dios me dio potestad de ser hecho hijo de Dios. No pueblo, hijo. Hijo. No todo pueblo es hijo. Y al ser hecho hijo de Dios, por la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona en la Trinidad Divina, hace templo en nuestro espíritu. Quiero decir, en el espíritu de cualquier cristiano. El Espíritu Santo hace templo en tu espíritu. Y al hacer templo, el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad Divina. Es Dios. En su tercera persona, quiero decir, en la dispensación de estos tiempos. Estamos en los tiempos, en la dispensación de los tiempos del Espíritu Santo. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él prometió que mandaría el Paracleto, al Espíritu Santo, que nos acompañaría hasta el final de nuestro tiempo. De nuestro tiempo, del tiempo de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo haciendo templo en nuestro espíritu. Con gemidos indecibles, cada vez que me equivoco, pide perdón al Padre por mí. Con gemidos indecibles, pide perdón al Padre y me presenta como una foto, me presenta la equivocación, al pecado. Si yo tengo fe, sé que ya nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando para los que vivimos en este tiempo, sé que ya nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años pagó por este pecado que yo estoy cometiendo ahorita. Por el que cometí ayer. Sé que nada puede pasarme. Lo más que puede pasar es que Dios me diga, vente conmigo. Y me lleve para arriba. Qué bendición. Qué bendición. Pero uno debe estar pronto para esperar ese llamado. Porque es salir de un mundo del cual no debemos ser amigos. Pero nos empeñamos en nuestra naturaleza física, emocional, psicológica, adánica, a mantenernos en un cuerpo físico, como que vamos a perdurar. Es como darle una jerarquía al cuerpo físico por encima de la jerarquía que tiene el cuerpo espiritual. Porque el cuerpo físico va a morir tarde o temprano. La Biblia nos dice que el hombre va a vivir tantos años. No quiere decir que sean 120. Puede morir a los 6 meses de nacido, o a los 2 años, a los 5, a los 10, a los 15, a los 30, a los 50, a los 80, a los 90. Lo que quiere decir es que hay un límite para la vida física. Pero la existencia del espíritu es eterna. La vida física tiene un límite. Nuestro cuerpo, el que tenemos ahora, el que tienen ustedes que están ahí sentados, oyendo la conferencia, no es el cuerpo que tenían cuando tenían 4 años. Mucho menos el que tenían cuando tenían 2 meses de nacido. Es otro cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿cuántas veces no ha muerto? Si cada 3 meses se renuevan las células óseas, son otros huesos. Cada 3 meses, que son de las células que más duran. Cada 13 años se renuevan las células nerviosas, que son las que yo conozco que más duran. Es importante entender que tenemos como una idolatría de nuestro propio cuerpo. Por eso
Pedro le dice a las mujeres que se vestían ostentosamente que no usaran ropaje ostentoso, que no usaran esos adornos de piedras preciosas y cosas de esas. Hubo una interpretación humana de ese decir de Pedro. Como que si las pobres mujeres no se podían peinar, y no se podían pintar y no se podían poner bonitas. Claro que pueden. Pero la gente ve esa parte, pero no ve el resto. Dice Pedro, sea más bien el ornamento espiritual. O sea, muy bien, viste tu cuerpo como tú quieras. Ponlo bello, pero pon más bello el espíritu. Porque el espíritu tiene existencia eterna. Y cuando tiene existencia eterna y tú lo revistes de espiritualidad, de frutos espirituales, tú tienes garantizada la existencia en el reino de Dios por una eternidad. Eso quiere decir vida y vida en abundancia. Como lo dice la Biblia, cuando yo acepto a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, Dios me da vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir vida en abundancia? Por una eternidad. ¿Qué quiere decir vida en abundancia? Ya el pecado no tiene poder de muerte sobre mí. Cristo pagó por el precio del pecado que yo cometí o que pueda cometer si soy de Cristo. Eso no quiere decir que voy a practicar el pecado. Un cristiano no practica el pecado. Un cristiano cuando lo hace se conmueve y pide perdón. Pero era lo que Pablo decía de su cuerpo físico, de su naturaleza física. Miserable de mí. ¿Quién me salvará de este cuerpo hecho de este cuerpo de muerte? Que lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, que es lo que el Espíritu le manda, no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Y seguidamente decía nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo lo salvaba del cuerpo de muerte? Porque Jesucristo pagó el precio de su pecado. ¿De cuál pecado? Nada más ni nada menos que él perseguía a los cristianos para llevarlo a la cárcel y a veces a la muerte. La Biblia dice que cuando apedrearon al primer mártir, a Esteban, Pablo estaba allí. Y Esteban, que era cristiano, con amor ágape, le pedía al Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Le pedía al Padre, perdónalo, no le tomes en cuenta este pecado. Y él veía, estaba muriendo y veía la ventana de los cielos abiertos. Él sabía para dónde iba. Y le decía al Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta el pecado. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Es un modelo que nosotros debemos tener para poder perdonar, si es que tenemos el amor ágape de Dios con nosotros. Pero perdonar quiere decir también perdonarme a mí mismo. Pero Dios me perdona el pecado, pero yo me sigo recordando y sufriendo y recordándolo y llorando. Yo vi a uno de ustedes aquí ahorita y yo estaba hablando llorando. ¿Quién lo hizo llorar? El Espíritu, no. Tu pecado fue perdonado. Te hizo llorar el culpabilizador. El culpabilizador es el enemigo, Satanás, que habla en nuestra mente adánica. Por eso la Biblia nos enseña que del corazón del hombre
del inconsciente. Salen los pleitos, las guerras, las peleas, las contiendas. Cuando tú ves a alguien encendiendo candela y prendiendo fuego y haciendo guerra, entiende, Satanás lo está usando. Satanás lo está usando. Lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos mandó es guardar silencio, esperando el tiempo de Dios, poniendo en manos de Dios lo que vaya a pasar. Por eso, incluso la Biblia nos dice que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Que nosotros, iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, seamos arrebatados. Los que murieron ya, durmieron en el Señor. Los que murieron en su cuerpo, que su cuerpo fue hecho del polvo de la tierra y en polvo se convirtió, serán arrebatados primero, resucitados primero. Y los que estemos vivos, si alguno de nosotros está vivo, seremos arrebatados luego. Es lo que esperamos. El arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación. Por lo menos, eso es la promesa. Es importante entender lo que estoy diciéndole. Estoy hablándole para que puedan entender el sentido de las dos naturalezas. Una naturaleza espiritual, de existencia eterna, que debemos luchar dando frutos espirituales para tener coronas de gloria en el reino de Dios. Señores, dando frutos espirituales. Quiere decir hacernos amigos de nuestra naturaleza espiritual. ¿Cómo yo me hago amigo de mi naturaleza espiritual? ¿Cómo me hago amigo? No tengo otra forma. Hacerme manso, sujeto a la palabra de Dios. Pero no se confundan con leguleyismo y fariseísmo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo llamó a los fariseos religiosos que ponían normas, condenaban con pecados y se daban golpes de pecho, haciendo ver que ellos eran perfectos. Cuando Dios dice en su palabra, bueno no hay ni uno, todos se han apartado. Eso significa que no hay hombre bueno, todos nos hemos apartado. Eso quiere decir, todos merecemos el castigo. ¿Cuál es el castigo? Muerte espiritual en el lago de fuego. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a las ovejas que se habían perdido. ¿Cuáles ovejas? Las de su pueblo. El rebaño que tenía él aquí era el rebaño descendiente del pueblo de Abraham. Él vino a salvarlos. Pero a los fariseos que cumplían la ley, o cuando menos decían públicamente que la cumplían, que no cumplían nada, embuste. Y digo que es embuste porque Dios dice que es embuste. Dios dice que bueno no hay ni uno. Y si Dios lo dice, yo también lo digo. Pero los fariseos llegaban a cuestionar a Cristo en muchas cosas y Cristo los llamó sepulcros blanqueados, cuerdas de víboras, que ni entran, óigame, ni dejan entrar a otros. Sepulcros blanqueados. ¿Por qué sepulcros blanqueados? Porque son sepulcros limpiecitos por fuera, mármol blanco, pero podridos por dentro, porque adentro está el muerto podrido, que se lo están comiendo los gusanos. Sepulcros blanqueados, cuerda de víboras. Y un ejemplo
de cómo es el fariseísmo. Lo tenemos en el hombre muy bueno, fariseo, que va a casa de nuestro Señor Jesucristo a decirle, ¿cómo hago para entrar al reino de Dios? Y Cristo lo vio con amor, porque él se tenía por bueno, porque era fariseo y de los buenos, de los millonarios. Digo de los buenos porque también era bueno para el mundo, era millonario, y todo el que es millonario es bueno para el mundo. Entonces le pregunta a Cristo, ¿cómo hago para ir al reino del cielo? ¿Cómo hago para heredar el reino? Y Cristo lo miró, se sonrió con amor y le dice, cumple con todos los mandamientos. Cuando Cristo le dice, cumple con todos los mandamientos, Cristo sabía que nadie, nunca, nadie ha podido cumplir con todos los mandamientos. No lo pudo cumplir ni David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque tenía fe. Le podía faltar cualquier cosa, pero fe no le faltó. Tenía a Saúl allí para matarlo, cuando él sabía que ya le había sido nombrado por Dios rey de Israel. Y dijo, yo no puedo tocar al ungido de Dios. Tenemos un hombre que es un modelo para todo el pueblo de Israel. No estoy hablando de Abraham, que ya hablé de él. Estoy hablando de Moisés. Moisés, que fue criado en el palacio del faraón, como hijo del faraón, con todas las prebendas, y que el faraón lo tenía él dispuesto para ser faraón, que lo sustituyera, más que el hijo, porque el hijo era medio malandreado, y él era un hombre correcto. Entonces, Moisés, con toda la corrección, en un momento determinado, entró en contienda. Lo que dije ahorita, los pleitos, las peleas, las contiendas, salen del corazón del hombre, del mundo psicológico. Entonces, entró en contienda porque un egipcio le estaba maltratando a un israelí, a un judío. Y él entró en contienda, le dio un golpe y el tipo murió. Entonces lo iban a perseguir porque había matado y él huyó y se fue al desierto. En el desierto Dios lo preparó. Tenía toda la preparación de Faraón, pero no tenía la preparación espiritual de Dios. Pero y con todo, preparado por Dios. Cuando ya sacó al pueblo de Egipto, se puso bravo y Dios le dijo, toca con la vara la piedra para que salga agua. Y él estaba bravo porque estaba molesto con el pueblo y estaba molesto con Dios y estaba molesto con todo el mundo porque se veía apremiado y golpeó con fuerza la piedra. Salió el agua porque era promesa de Dios cuando la tocara, pero él la golpeó y por haber golpeado la piedra no fue la dirección de Dios, no pudo entrar en la tierra prometida. Pero el que no pudiera entrar en la tierra prometida, eso fue su consecuencia. No fue una condenación. Porque la Biblia nos enseña que el arcángel peleó con Satanás por el cuerpo de él. ¿Dónde está el cuerpo? No sabemos. Pero sí sabemos que todo el pueblo judío que permaneció fiel a Dios, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aquellos resucitaron con Él. Oigan lo que estoy diciendo. Todo el pueblo judío
que fue fiel a Dios. ¿Quién fue fiel a Dios? ¿Los que se le echaban de fariseos? No, los que escucharon que venía el Mesías, que iba a independizarlo, iba a liberarlo. Ellos esperaban que lo liberaran del imperio de aquel tiempo, del imperio romano. Yo le dije ahorita que yo tuve que entrar en contienda conmigo mismo, me metí en invernadero a orar y orar porque me sentía muy perturbado. Pues yo quería que Dios me librara del imperio. Yo no sé de cuál imperio me va. Debe ser el imperio del diablo, que entra en mi naturaleza psicológica. Yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo? Mejor me voy para no ver lo que va a pasar. Hasta que entré en apaciguamiento, porque personas que ni sabían lo que yo estaba pensando, yo estaba en invernadero metido, me mandaron mensaje, palabra de Dios, versículos bíblicos que me hicieron sentir, aquíétate y sabe que yo soy Dios. Es importante. Entonces, Moisés resucitó cuando Cristo entró en el Seol a predicarle a todos los muertos anteriores. De ahí debe haber salido Abraham también, porque era el padre de la fe, pero todavía hay consecuencias de lo que él hizo. Ahí están matándose los descendientes de los dos pueblos, uno de la esclava y el otro de la promesa. Es importante. Es importante. Pero el amor de Dios y el perdón de Dios los vemos hasta en lo que hay una maldición para el pueblo de los moabitas. Sin embargo, una moabita, Ruth, está en la ascendencia de David. Ahí vemos la misericordia y el perdón de Dios. Señores, estoy hablando de lo que debemos buscar como fruto espiritual. Dios nos mandó después que nos dio la bendición por misericordia, por dádiva de la salvación espiritual, por su muerte en la cruz del Calvario, porque lo acepté como mi Señor y Salvador. Dios me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Divina, hizo templo en mi espíritu. Ahí me reargulle de pecado. Pero como decía Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Es importante. Queremos hacer un ayuno de 22 días y nos aguantamos en ayuno. Pero llega un momento en que o comes o te mueres. Es importante. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Acuérdense el pasaje. Cuando le piden y le preguntan que cómo hacen para dar el diezmo. Entonces él manda a uno de sus discípulos a buscar un pescado, a pescar, y le saca de dentro al pescado una moneda y le pregunta, ¿de quién es esta moneda? ¿Qué efigie tiene? ¿Qué rostro tiene? La del César. Bueno, ve, coge la moneda, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, yo no quiero decir que nuestro cuerpo sea del César, ni de ningún emperador, ni de aquel tiempo, ni de este. Lo que quiero decir que nuestro cuerpo se lo van a comer los gusanos.
Lo que quiero decir, que del polvo fue hecho y en polvo se convertirá. Pero mi espíritu tiene existencia eterna. También la Biblia me dice que el que se hace amigo, iba a decir del cuerpo, pero lo que dice la Biblia es que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Pero el amigo de Dios está viviendo en su cuerpo espiritual. El amigo del mundo está viviendo en su cuerpo de naturaleza adánica. Pero yo tengo que vivir en mi cuerpo de naturaleza adánica. ¿Cómo hago para no vivir en este cuerpo? ¿Cómo hago para no respirar y seguir viviendo? Es importante entender lo que le quiero decir. Cuando somos formados por nuestros padres, dice la palabra de Dios que el impío es apartado desde el vientre, desde el momento mismo de nacer. Porque nosotros en espíritu fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, con los frutos espirituales, con el amor ágape de Dios, con la capacidad de perdonar, de tener misericordia. ¿Por qué? Porque Dios me preparó, siendo hijo de Él, para cumplir con la dirección que le ordenó a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos